Perfecto. Buenas tardes a todos los asistentes. Les doy la más cordial bienvenida al webinar Emisiones de dióxido de azufre, normativa, medición y control, organizado por el Centro Tecnológico Quipus de la Universidad de Talca. Mi nombre es Joana Morales y hoy los acompañaré como facilitadora de este evento. Este webinar se enmarca en el proyecto FIC Instalación de Capacidades Tecnológicas de Apoyo al Plan de Descontaminación Atmosférica, financiado por el Gobierno Regional del Maule y el cual es dirigido por la investigadora de la Universidad de Talca, señora María Luisa del Campo, directora del Centro Tecnológico Quipus. Este proyecto FIC tiene como propósito fundamental instalar capacidades regionales permanentes para apoyar a las empresas en el cumplimiento de las exigencias impuestas por los planes de descontaminación atmosférica y contempla el desarrollo de nuevos servicios medioambientales para la industria regional. El primero posibilitará la medición de la estanqueidad del aire en nuevas viviendas, ayudando a evaluar la eficiencia energética de las construcciones regionales. Y el segundo, el cual nos convoca el día de hoy, permitirá el muestreo, medición y análisis de las emisiones de dióxido de azufre desde fuentes fijas. Estos servicios serán cruciales para ayudar a la industria regional a dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente, a mejorar sus niveles de competitividad y aportar a sostener un medio ambiente más limpio y sostenible en la región del Maule. Ahora es un honor presentar a nuestros expositores, expertos en emisiones atmosféricas. Nos acompañan Mario Kuning, investigador del Instituto Alemán de Investigación en Biomasa, DBFZ por sus siglas en alemán, quien ha dedicado su carrera al estudio de la combustión de biomasa y su impacto en la calidad del aire y el cambio climático. Tenemos también a nuestro otro invitado, Rodrigo Fica, encargado de calidad del aire y cambio climático en la Seremi de Medio Ambiente de la región del Maule. Profesional con vasta experiencia en declaración de zonas saturadas, elaboración e implementación de planes de descontaminación atmosférica, monitoreo de emisiones y gestión de episodios críticos, entre otras. Nuestro último participante y expositor tenemos a Felipe Varas, investigador del Centro Tecnológico Quipus de la Universidad de Talca, académico responsable del Laboratorio Ambiental Quipus. Lideró el proceso de acreditación ISO 17025 y cuenta con vasta experiencia en el ámbito de la combustión de la biomasa. Actualmente es el único inspector ambiental autorizado por la Superintendencia del Medio Ambiente para medición de gases y material particulado de la región del Maule. A continuación, nuestros expositores nos brindarán información relevante sobre la normativa, medición y control de las emisiones de dióxido de azufre. El objetivo es ayudar a los asistentes a dimensionar los desafíos que impone la normativa ambiental a la industria de la región del Maule y a visualizar algunas soluciones para dar cumplimiento a los límites de emisión. Cada expositor tendrá 15 minutos para su presentación. Y tras terminar las 3 presentaciones, tendremos un espacio para escuchar las consultas de los públicos asistentes. Los asistentes, por otra parte, pueden hacer sus preguntas o dejarlas por escrito a través del chat, si así lo desean. Del chat, o también hay una sección de preguntas y respuestas que también la pueden realizar a través de ese medio en los iconos que están abajo disponibles. Comenzamos con el señor Kuning, del Instituto Alemán de Investigación en Biomasa, quien presentará algunos aspectos sobre el origen de las emisiones de dióxido de azufre, características del contaminante y tecnología para la disminución de emisiones. Bienvenido, profesor Kuning. Gracias. Espero que todos puedan ver la presentación ahora. Sí, profesor Kuning, correctamente. Ok, muy bien. Ya, voy a hablar sobre el origen, las características y la disminución de
de los dióxidos de azufre. Primero, ahora sí. Primero quiero hablar sobre la importancia del SO2 en el contexto de la PDA. Aquí, por el ejemplo del plan de descontaminación atmosférica para las comunas Talca y Maule. Ahí en el capítulo 1, artículo 1, párrafo 6, ahí se dicen el material particulado fino puede formarse por reacciones químicas entre contaminantes gaseosos precursores de material particulado, tales como son SO2 y NOx. Quiero decir, SO2, claro, es un contaminante con diversos efectos negativos, pero en el contexto de la PDA, lo más importante es puede formar material particulado fino, o el MP2.5, y por eso tenemos mucha atención también al lado de los materiales particulados a las emisiones de SO2 de las fuentes fijas. Veamos primero cuáles son las fuentes de emisiones de SO2. Las emisiones de azufre pueden surgir de procesos naturales, como erupciones volcánicas o la quema de combustibles sulfurosos, o también la tostación de minerales sulfurados para la extracción de metales. Claro, hoy hablamos sobre la combustión o la fuente de combustión, y ahí es el contenido de azufre en el combustible, y las emisiones de SO2 están correlacionados. Significa más sulfuro en el combustible, en la combustión tenemos más SO2 en el aire. Aquí se ven distintos combustibles sulfurosos. Generalmente hay combustibles fósiles que tienen sulfuro, o también biomasa. En los fósiles son carbón, petróleo y gasolina, y en la biomasa es biogás y biomasa sólida no leñosa. También la leña tiene un poquito de sulfuroso, pero es muy poco. Aquí también se ven los contenidos que quiero decir en el ejemplo del fueloleo, o el aceite para calentar. Hay un límite, por lo menos en la Unión Europea. Imagino también hay un límite en Chile o en Latinoamérica. Y ese es máximo 1%. Y para usar en la casa es máximo 0.1%. Entonces no hay mucho SO2 desde estas fuentes. También la gasolina está controlado porque hay un límite, en Chile son 50 ppm. También eso significa no hay mucho SO2 como fuente de vehículos, no es una fuente problemática. En el caso de biogás, es para evitar daños en el motor, se eliminan el hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno con carbón activado. Entonces tampoco hay un problema con biogás en la combustión con SO2. Biomasa, como yo dijo, puede ser un problema si están quemando biomasa no leñosa. Tiene un contenido hasta 0.3% de sulfuro, pero leña muy poco, por eso no hay problema con la combustión de leña. Aquí en esta diapositiva se ven la formación de SO2. El SO2 se produce durante la combustión por la reacción del azufre y el oxígeno.
Cuando se calienta, el azufre forma sulfitos metálicos con muchos metales y su oxidación también produce dióxido de azufre. Es una segunda reacción. Y otra posibilidad es el biogás. Si no se eliminan el sulfuro de hidrógeno, también puede crear SO2 en la combustión de biogás. Pero, como dijo, normalmente se sacan el sulfuro antes de la combustión. Las características del dióxido de azufre en este diapositiva se enumeran en todas las características. Solo quiero decir, es un gas tóxico con olor acre, es soluble en agua y forma ácido sulfuroso con el agua. Y ese es un problema porque, en consecuencia, los efectos del SO2 sobre la salud son negativos. Significa pueden producirse daños en las vías respiratorias y en los ojos. Y en concentraciones más elevadas, SO2 provoca irritaciones locales graves, especialmente para personas enfermas. Las concentraciones elevadas son problemáticas. Y ahora quiero hablar sobre las medidas para reducir el SO2 de combustión. Generalmente hay medidas primarias y secundarias. En el lado de las medidas primarias solo existe la posibilidad de reducir las emisiones de SO2 reduciendo la concentración de azufre en el combustible. No es posible aplicar medidas primarias en la tecnología de la planta de combustión. Solo hay medidas secundarias que están posibles en la planta. Pero hoy casi todos los incineradores modernos, como centrales eléctricas y las plantas de incineración de residuos, tienen una instalación de desulfuración. El SO2 puede separarse de una corriente de gas mediante absorción física o química en sólidos o mediante absorción química en un líquido. Existen numerosos procesos de desulfuración que se enumeran en la siguiente diapositiva. No quiero explicar todos los procesos, pero en general hay medidas regenerables y no regenerables. Y a su vez, pueden dividirse en secos y húmedos. Y en los siguientes diapositivas voy a presentar 3 de estas medidas. Primero quiero hablar sobre la sorción seca, en la que el dióxido de azufre se elimina de los gases de combustión añadiendo un sólido como el hidróxido de calcio, el CaOH2. Existe una absorción con D, una absorción física por las fuerzas de Van der Waals y fuerzas dipolares. Durante la absorción química se produce una reacción entre el contaminante y el adsorbante en la superficie de los poros. Y un ejemplo para este proceso, para esta absorción de azufre, es el hidróxido de calcio, que se muestra en la figura y también en las ecuaciones de reacción. Al lado de la absorción con calcio, también pueden utilizarse compuestos de sodio para la absorción en seco,
Por ejemplo, el bicarbonato de sodio permite la aplicación de una técnica puramente seca. Y ya que permite obtener un buen resultado de reducción para SO2 y también para HCl a temperaturas comparativamente altas y independiente de la humedad de los gases. A temperaturas más de 140 grados Celsius, el bicarbonato de sodio se descompone en carbonato de sodio, eso es NaCO3, dióxido de carbono, CO2 y agua. Aquí se pueden ver en esta ecuación química. El siguiente proceso que quiero presentar es la solución seca condicionada. Es un proceso que se utiliza con frecuencia y con hidróxido de calcio. En este caso, la acumulación de calcio se ve favorecida por una capa de hidrato que se forma alrededor de las partículas del calcio y que resulta del H o del agua contenido en los gases. La reducción de SO2 puede mejorarse aumentando el contenido de agua en los gases de combustión. Y esto pueden realizar con una reducción de temperatura de los gases. Para la reducción de la temperatura de los gases de combustión pueden utilizarse un economizador o un torre de refrigeración. Al fin quiero presentar también un proceso húmedo con un separador de gotas. Los gases de escape se conducen ahí en una contracorriente a un flujo de agua de lavado desde abajo hacia arriba. En el separador de gotas, los gases de escape se conducen en contracorriente de agua de lavado desde abajo hacia arriba. Fui dos veces, lo mismo. No, perdón. La separación de los contaminantes gaseosos se produce por absorción en las gotas de agua. Ahí se produce una solución salina de lavado que se circula y después se purifica por neutralización. Ya. Por el tiempo voy a llegar a mi último diapositiva, el resumen. El resumen es concentraciones relevantes de SO2 en los gases de combustión procedentes de la combustión de combustibles fósiles y biomasa no leñosa. El SO2 es un precursor del MP2,5 y un gas tóxico que puede causar daños a la salud. Existen varios métodos para la desulfuración de gases de escape. Existen procesos secos, semisecos y húmedos, y generativos y no generativos. En la solución seca condicionada con hidróxido de calcio, los procesos de absorción y adsorción se desarrollan en paralelo, con una buena reducción del SO2 y en el intervalo de temperaturas entre 130 y 150 grados Celsius. Y los solventes a base de calcio son los más utilizados porque son baratos y suficientemente eficaces, pero el hidróxido de sodio es más caro, pero por otro lado presenta varias ventajas porque puede reducir más el SO2 y la temperatura no es un problema en este proceso con este compuesto. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Y yo creo que las preguntas hacemos después las otras charlas. Gracias. Muchas gracias, profesor Kuning, por su presentación y precisamente, como usted lo dice, las preguntas estarán para el final de este evento.
Por favor, los que quieran hacer alguna pregunta, nuevamente reitero, está la sección de preguntas y respuestas para que puedan dejarla. Continúa el turno del señor Rodrigo Fica, de la Seremi de Medio Ambiente de la región del Maule, quien nos presentará la norma actual y los planes de descontaminación atmosférica implementados en la región del Maule para reducir las emisiones de dióxido de azufre y material particulado. Bienvenido, señor Fica, y por favor proceda con su presentación. Muchas gracias, buenas tardes. Primero que nada, agradecer por la invitación a participar en este evento y me voy a referir en estos minutos a principalmente a la normativa vigente y lo que se viene relativos al dióxido de azufre, principalmente enfocado en las fuentes fijas, fuentes puntuales. Bueno, Mario en la presentación anterior habló algo de esto, pero finalmente hay montones de contaminantes que se emiten a la atmósfera y que causan una serie de inconvenientes y el más grave para nosotros es la salud de las personas y hay muertes asociadas a las emisiones de contaminación. Hay algunas publicaciones al respecto, principalmente problemas cardíacos, etcétera, y varios más. Eh, en esta lámina muestro cuál es la relación que hay entre lo que se emite desde alguna fuente, que pueden ser fuentes fijas como hornos, calderas o fuentes móviles, todo lo que es parque vehicular, incluso no aparece aquí porque aparece acá las emisiones desde las viviendas, principalmente por calefacción y cómo esas emisiones se transportan a través del aire y eventualmente sufren transformaciones químicas. Y que Mario ya lo había adelantado, en este caso el dióxido de azufre o los óxidos de nitrógeno son precursores, además del material particulado respirable. ¿Qué es lo que se mide en lo que llamamos emisión o calidad de aire? Por lo tanto, hay un par de conceptos que lo voy a usar más adelante, que es lo que es la emisión y lo que es la calidad o emisión. Lo que es la calidad del aire es la concentración de un determinado contaminante, por ejemplo, el dióxido de azufre, por ejemplo, el material particulado, presente en una zona y que nosotros estamos respirando, independiente de dónde venga esa contaminación, porque en el aire se mezcla todo, desde las fuentes móviles, fuentes fijas. Y el concepto de emisión, que es lo que sale desde una chimenea, de un ducto de salida hacia la atmósfera. Y por lo tanto, la normativa va a separar estos dos conceptos y tenemos normas de calidad y normas de emisión. Porque regulando la emisión vamos a poder finalmente regular también la calidad, que es lo que a nosotros nos interesa, que es lo que afecta a la salud de las personas. Eh, ahora, enfocándonos a la realidad regional, aquí hay un gráfico que muestra la emisión de material particulado MP2,5 directamente desde las fuentes. O sea, lo que se emite en material particulado de diversas fuentes y bueno, en su mayoría aquí en la región del Maule más del 80% son la emisión desde la combustión de leña residencial, que está representado como fuentes ariales, y en menor medida que son las fuentes fijas, fuentes móviles y algo de polvo fugitivo. Eh, pero ¿qué pasa con las fuentes fijas? Mirando desde el punto de vista de la emisión de dióxido de azufre, porque porcentualmente es poco relevante de la emisión directa en la región del Maule, relativamente poco relevante. Sin embargo, aquí hay miles de pequeñas fuentes y aquí tenemos cientos de fuentes más grandes. Pero en cuanto a los precursores de este material particulado, tenemos que en el caso del dióxido de azufre, las fuentes fijas o fuentes puntuales representan más del 90%, o sea, prácticamente todo el dióxido de azufre que se emite en la región del Maule es producto de fuentes fijas. Y en el caso del dióxido de azufre, estamos hablando de la mitad. ¿Mm? Por lo tanto, es importante regularlas de alguna manera. Ahora, si vemos de todas estas fuentes fijas, vemos que lo que corresponden a calderas es
cercano al 80%. O sea, estamos hablando de lo que los que están emitiendo dióxido de azufre en la región del Maule a la atmósfera son calderas y calderas con combustibles fósiles principalmente, como lo mencionaban en la presentación anterior. Entonces, aquí muestro un listado, o dos listados en realidad, de normas de calidad y normas de emisión relacionadas al dióxido de azufre que están vigentes actualmente en Chile. Tenemos una norma primaria de calidad del aire que para dióxido de azufre que va enfocado en la protección, en generar un límite aceptable en el aire para protección de la salud de las personas. Y tenemos también una norma secundaria que va en protección a los recursos naturales y el medio ambiente. Esto básicamente porque también el dióxido de azufre en la atmósfera se mezcla con vapor de agua y genera ácido sulfúrico que genera lluvia ácida. Entonces también tiene un efecto ahí sobre la vegetación. Y también incluyo las normas primarias de material particulado respirable MP10 y MP2,5 porque el dióxido de azufre es precursor de ese contaminante también. Ahora, ¿cómo logramos que se cumplan estas normas de calidad? O en realidad, cuando no se cumplen, hay que declarar una zona saturada y esa zona saturada se establece algún plan de descontaminación o normas de emisión. Y en este caso tenemos algunas normas de emisión que incluye dentro de los contaminantes regulados al dióxido de azufre. Tenemos una norma para centrales termoeléctricas, tenemos una norma para instalaciones de incineración, coincineración y coprocesamiento, que dentro de diversos contaminantes que se le establecen límites se incluye el dióxido de azufre. Tenemos también la ley 20.780, que es sobre los impuestos verdes y que fija un impuesto para fuentes fijas mayores a 50 megawatts térmicos, eh, que le son aplicables estos impuestos y dentro de estos impuestos está incluido el dióxido de azufre como un contaminante para calcular cuánto es el monto de ese impuesto. Y tenemos también planes de descontaminación atmosférica. En Chile tenemos vigente alrededor de 16 planes de descontaminación desde zonas industriales por el norte a zonas urbanas, principalmente en el centro-sur de Chile. Y también distintos proyectos o fuentes que han sido evaluados en el sistema de evaluación de impacto ambiental y que dentro de sus resoluciones de calificación ambiental que aprobó el proyecto, en algunos casos también se regula la emisión de dióxido de azufre. Eso es individual de cada proyecto. Y finalmente, incluye también el decreto 1 que establece la obligación de declarar esas emisiones a través de una plataforma de ventanilla única de la red de emisión y transferencia de contaminantes, lo que es el formulario 138 para diversas fuentes, entre ellas caldera, grupo electrógeno, hornos, etcétera. ¿Mm? Ahora, enfocándome en los planes de descontaminación, aquí en esta lámina eh, sacado de la web de planes de descontaminación del Ministerio del Medio Ambiente, están nombrados los planes de todo Chile, por región, desde Antofagasta, eh, eh, pasando a la región del norte, Valparaíso, Quintero Puchuncaví, toda la región metropolitana y cada uno de los planes de descontaminación del centro-sur de Chile. Destaco los que están vigentes en la región del Maule, que son el plan de descontaminación de las comunas de Talca y Maule y de la provincia de Curicó, del Valle Central principalmente. Bueno, ahí se ve cuáles son las zonas saturadas que están actualmente con plan de descontaminación vigente, Talca y Maule y la zona de Curicó. Y bueno, el de Curicó son 6 comunas de todo el Valle Central entre ambas cordilleras. Ahora, lo común en estos planes de descontaminación y los del centro sur de Chile son las medidas que van principalmente en regular las primeras 4 grupos acá, regular o mejorar los sistemas de combustión residencial de leña, pero también, como lo dije al principio, es importante la emisión desde fuentes fijas. Tenemos normas de emisión o algunas medidas relativas a la emisión en calderas y la gestión de episodios críticos, que son todas estas restricciones que hay en el periodo otoño-invierno. ¿Mm? En cuanto a las normas de emisión,
tenemos límites de emisión para material particulado en calderas. Recordemos que las calderas es la principal fuente fija que emite dióxido de azufre. Entonces, regulamos la emisión de material particulado eh, y esa emisión es diferenciada de acuerdo a la potencia térmica de las calderas. En el caso del SO2, también se le pone un límite de emisión. A pesar de que actualmente las calderas a nivel nacional no tienen una norma de emisión, en cada uno de estos planes de descontaminación sí está regulado cuánto es lo que tiene que emitir y obviamente va diferenciado también por potencia térmica, pero además en las viviendas existentes va una gradualidad y ya desde el año 2024, en el caso de Talcahuano y Curicó, ya tienen que cumplir con estos niveles que aparecen aquí, que son menores a los que inicialmente empezaron a regir. Ahora, esos son los límites, pero hay que ver cómo, hay que comprobar cómo se cumplen o no se cumplen esos límites. Y para eso se establecen obligaciones de medir esas emisiones, porque lo que no se puede medir no se puede controlar. Y aquí, en el caso de los planes de descontaminación de esta zona, eh, se establecen mediciones obligatorias cada 6 meses en el caso de los combustibles más contaminantes y de 12 o 24 meses en caso de combustibles un poco más limpios como pellet, chip, acerrín, viruta, con carga manual o con carga automática, petróleo, diésel y todo el combustible gaseoso está exento de verificar ese cumplimiento. ¿Mm? Eh, esta esta forma de, o esta obligación de medición es diferenciada porque tiende a incentivar además la migración a combustibles más limpios. Ahora, en el caso de la gestión de episodios críticos, también hay medidas específicas para días en que las concentraciones se pronostica que van a ser altas y peligrosas. Por lo tanto, dentro de esas prohibiciones también tenemos la prohibición de funcionamiento de calderas a leña o carbón y hornos, que son menos de 75, estamos hablando pequeños, de tamaño residencial, por hablarlo así. Y cuando a las calderas más grandes, comerciales, industriales, se prohíbe su funcionamiento salvo que la emisión sea menor a 30 microgramos por metro cúbico. Estamos hablando que sean incluso menores a los que establecen las normas de emisión. O sea, van a poder seguir funcionando las que tengan un nivel muy bajo de emisiones. ¿Cuál es el desafío para los titulares de estas fuentes fijas? De las calderas principalmente. Primero, cumplir los límites de emisión y eso se verifican cada 6 meses o una vez al año a través de este muestreo cinético que tienen que reportarse a la superintendencia. Obviamente, si no se cumplen, se inician procesos sancionatorios. Para demostrar eso, tienen que hacer muestreos y finalmente disminuir las emisiones tanto para cumplir con esas normas como para no poder detener en episodios críticos. Y ahí eventualmente cada fuente, cada industria, cada titular tendrá que evaluar si le conviene detener ese día o si le conviene en realidad hacer las mejoras correspondientes para no poder detener y no incumplir o no detener el proceso productivo que también económicamente puede ser perjudicial. Y ahí, bueno, hay mencionadas mejorar la eficiencia, sistema de abatimiento y cambio de combustible que profundizaron en la presentación anterior. Ahora, ¿qué pasa en el futuro? Mm, Actualmente ya tenemos declarado zona saturada, a pesar de que tenemos solo 2 planes de descontaminación que están en la zona de Curicó y solo en las comunas de Talca y Maule, ya desde el año 2021 toda esta zona del Valle Central de la región del Maule fue declarado como zona saturada por MP 2,5. Y actualmente estamos en la elaboración del anteproyecto de este plan de descontaminación. Vamos a tener un único plan de descontaminación.
Y esto se va a ir repitiendo además en otras zonas del país, tendiendo a establecer estas macrozonas saturadas, y por lo tanto los planes de descontaminación van a abarcar más territorio, a más personas y por lo tanto a más fuentes y más industria. Eso por una parte. Y lo otro que también está en elaboración, una norma de emisión para calderas. Recordemos que las calderas son lo más usado en la región de Maule, en realidad son el equipo energético también más usado en distintos procesos industriales, ¿no? Por lo tanto, esa norma de caldera también va a venir a normar la emisión de diversos gases, sí o sí el dióxido de azufre, y va a ser aplicación a nivel nacional, tenga o no tenga plan de descontaminación. Probablemente en zonas donde tengan plan de descontaminación los niveles van a ser más estrictos que en otro lado, pero sí va a haber la obligación de reportar. Muchas gracias, espero haberme no pasado mucho el tiempo. No, estuvo perfecto, Rodrigo. Agradecemos tu presentación, tu excelente presentación, así que te damos un aplauso virtual. Gracias. Solamente como anuncio, mencionar de que las presentaciones, porque me han hecho algunas consultas, van a estar disponibles, van a ser enviadas después a sus respectivos correos electrónicos. Y también el video de este evento estará disponible en la página o en las redes sociales, es decir, más que redes sociales, en el canal de YouTube de Quipus. Ok, para terminar, presentamos al señor Felipe Varas del Centro Tecnológico Quipus, quien nos presentará el método de emisión de emisiones de dióxido de azufre. No es dióxido de azufre. Se me fue. Que está implementando el Laboratorio Ambiental Quipus y los avances del proyecto FIC en esta materia. Por favor, corríjame, profesor, por ese error que tuve. No, estaba totalmente correcto, Joana, es dióxido de azufre, tal cual como lo mencionaste, sí. Yeah. Muchas gracias por la introducción y la presentación, Joana, y gracias a los colegas también por las presentaciones hasta ahora muy interesantes. Bueno, yo voy a comentarles sobre justamente ya un poco más específico del método de medición y también quiero comentarles un poco lo que hay de avances en nuestro laboratorio para que conozcan lo que ya está disponible a la fecha de hoy. ¿Ya? Bueno, ya quedó súper claro el tema de las zonas saturadas, Rodrigo lo comentó, también lo comentó Mario, en nuestra región actualmente habían 2 zonas saturadas y ya 2021 se declara todo el Valle Central como zona saturada por contaminación con material particulado. Entonces, el problema es el material particulado. Para eso surgen los planes de descontaminación atmosférica, que buscan reducir el material particulado a la contaminación asociada al material particulado, ¿verdad? Y ya quedó claro que el dióxido de azufre tributa a la formación de material particulado, por lo cual también los PDA incluyen medidas de control de la emisión de dióxido de azufre desde las calderas en específico. Y bueno, uno al leer el plan de descontaminación, esto ya lo mostró Rodrigo, pero hago un barrido rápido, obviamente determina límites de emisiones de material particulado definidos en una determinada cantidad de miligramos por metro cúbico de material particulado dependiendo de la potencia y si son calderas nuevas o existentes. Y a la vez, también viene este apartado en el artículo 39 en el caso del plan de Talca, que define límites para las calderas nuevas, alrededor de 400 a 200 miligramos por metro cúbico de dióxido de azufre, y en el caso de las calderas existentes, entre 400 y 800, dependiendo del año en que se empiece a aplicar, digamos, y para distintas potencias, ¿verdad? Esto ya quedó claro. Sí aplica solamente a las calderas que tienen combustibles fósiles, líquidos o sólidos. En particular se especifica el petróleo 5C y el carbón, ¿ya? Y nos aclararon aquí que, por ejemplo, las calderas del sector industrial deben reportar sus emisiones de dióxido de azufre cada 6 meses, mientras que las del sector residencial cada 12 meses en el caso de estos combustibles. Bueno, el punto está, y aquí quiero bajar un poquito al caso regional, que en nuestra región a la fecha no hay entidades técnicas fiscalizadoras ambientales que son los laboratorios autorizados para reportar oficialmente estas emisiones, o sea, una empresa.
cuando quiere reportar su emisión de material particulado o de dióxido de azufre, debe traer desde Santiago, desde Concepción, contratar una empresa y llevar con ello los costos logísticos que eso significa. Y por eso, ya en 2019, nosotros en Quipus partimos con un proyecto FIC, financiado también por el Gobierno Regional del Maule, que se llamaba Reducción de Emisiones Atmosféricas de MIPYMES en Zonas Saturadas. Ese proyecto ya a la fecha está prácticamente terminado, todos los hitos están cerrados, y les quiero contar un poco lo que logramos con ese proyecto para que, bueno, un poco recordar estos digamos, resultados que están a la mano de la comunidad y que dan pie a lo que ahora empieza con el dióxido de azufre, ¿ya? De partida quiero recordarles de que ese proyecto generó un curso online, ¿ya? Un curso online sobre calidad del aire y control de emisiones atmosféricas, el cual todavía es gratuito. Solamente para inscribirse, bueno, hay medios a través de nuestras plataformas digitales, pero pueden contactar directamente a quipus@utalca.cl y ahí solicitar la inscripción para poder participar de este curso. Tiene buenos fundamentos de combustión, métodos de medición, métodos de control de abatimiento, etc. Otro resultado de ese proyecto FIC que comenzó en 2019 y terminó el año pasado prácticamente, fue la instalación de un prototipo de medición de emisiones en tiempo real, de bajo costo, que fue realizado con nuestro socio INACAP. En ese caso también el curso fue realizado con nuestro socio Autónoma de Chile, y con INACAP desarrollamos este prototipo que está instalado en una empresa regional. Estamos testeándolo para ver qué tanta información podemos recibir de este sistema. También ahora en agosto vamos a publicar otro de los resultados de este proyecto, que es un manual de buenas prácticas para la operación de plantas de combustión de biomasa. Este manual fue desarrollado en conjunto con el Instituto Alemán de Investigación en Biomasa, que representa Mario, y bueno, tiene varias temáticas interesantes, desde la combustión de biomasa, composición de la biomasa, propiedades del combustible, hablamos de medidas de reducción de emisiones, diseño de las cámaras de combustión, sistemas de control, sistemas de captura de material particulado, etc. Ya hay varias recomendaciones de operación. Les recomiendo que sigan nuestras actividades, y en agosto va a estar la difusión de este manual para que es descarga gratuita, así que va a estar disponible en nuestra web. Y el hito fundamental de ese proyecto es que nos permitió levantar el primer laboratorio de medición de emisiones de la región del Maule, que es una unidad del Centro Tecnológico Quipus que llamamos Laboratorio Ambiental Quipus. Este laboratorio ambiental obviamente nos permitió, o sea, el proyecto FIC nos permitió capacitar a nuestro personal, comprar el equipamiento necesario, asesorarnos con los expertos necesarios, nos permitió ganar experiencia en terreno. Hicimos más de 90 visitas a empresas, más de 20 mediciones en terreno de material particulado. Bueno, tuvimos que capacitarnos en trabajo en altura, capacitamos a nuestro equipo con inspectores ambientales de trayectoria, que nos vinieron a asesorar, y lo más importante es que ya terminado el proyecto FIC, nuestro laboratorio quedó acreditado por la agencia norteamericana A2LA, que es la agencia, bueno, americana de acreditación de laboratorios, y nos acreditó bajo la norma ISO 17025, lo cual nos acredita como laboratorio de ensayos, ¿ya? Este laboratorio de ensayos nos acredita un determinado método, el método CH5, y todos sus submétodos, que pueden ver, bueno, si ustedes entran a la página de A2LA, pueden descargar este certificado de acreditación, buscan Quipus en el directorio y aparece inmediato, y como verán, son todos los métodos desde el CH1 hasta el CH5, todo lo necesario para poder determinar las emisiones de material particulado desde fuentes fijas. Y con eso cubríamos el principal requerimiento, digamos, de los PDA, que piden reportar emisiones de material particulado. Pero ¿qué pasa con el dióxido de azufre? Eso quedó, por un tema de alcance, de tiempo, de recursos, quedó fuera en el proyecto anterior. Y el nuevo objetivo es incorporar los métodos de medición de dióxido de azufre a nuestro alcance de acreditación. Con eso, en 2022 nos adjudicamos otro proyecto FIC, que es el que nos convoca el día de hoy, que se denomina Instalación de Capacidades Tecnológicas para apoyar el cumplimiento efectivo de los PDA. Empezó su ejecución en 2023, y la idea en este caso es poder incorporar el método de dióxido de azufre, que en nuestro caso hay más de uno, son varios, pero el método que queremos incorporar es el método 8, el EPA 8. Todos los métodos de medición, la mayoría vienen de la EPA. La EPA es la Agencia de Protección Ambiental
de Estados Unidos, y ellos son los que tienen los métodos oficiales. Por ejemplo, el método CH5, el método chileno de medición de material particulado, es un equivalente del método EPA5, que es el norteamericano. En el caso del dióxido de azufre, el método que queremos implementar es directamente el método EPA8, que es para la determinación de ácido sulfúrico y para emisiones de dióxido de azufre desde fuentes estacionarias, o sea, fuentes fijas. ¿Ya? Para eso, ahora les quiero comentar un poco de esto, qué significa el método. El método en sí es muy parecido al método CH5. También se denomina lo que se llama un método de medición isocinético, ¿ya? Es decir, que se tiene que muestrear, sacar gases de la chimenea a la misma velocidad con la cual suben los gases a través de la chimenea, ¿ya? Por eso se llama método isocinético. Los dos son métodos isocinéticos. Y bueno, para poder aplicar el método, el EPA8, tanto como el CH5, se requieren los métodos del CH1 al CH4. El CH1 nos permite saber dónde tenemos que medir, ¿ya? O sea, tenemos una chimenea y tenemos que saber en qué punto de la sección transversal de la chimenea y a qué altura tenemos que medir, ¿ya? Entonces, bueno, de partida, el método te obliga a tener los puertos de muestreo a ciertas distancias, tanto de las últimas perturbaciones del flujo o de la salida de los gases, y uno tiene que saber en cuántos puntos de las traversas medir, porque ustedes podrán imaginarse que dentro de estos ductos van gases que van a distinta velocidad, y si esto es un método isocinético hay que tratar de estimar de la mejor forma posible la velocidad en el interior, por lo cual se mide en varios puntos de la traversa, en 2 traversas al menos. ¿Ya? Entonces para eso el método CH1. Ya sabiendo dónde vamos a medir, podemos medir la velocidad, determinar la velocidad y el flujo volumétrico de gases que van saliendo por la chimenea. Si se fijan ahí, la velocidad de los gases es lo que nos interesa. Y para eso está el método CH2, que ocupando un tubo pitot y un manómetro, podemos medir la diferencia entre la velocidad, perdón, la presión estática y dinámica en el interior de los gases. No quiero ser tan técnico, pero en el fondo, con esos dos parámetros yo puedo estimar la velocidad de los gases. Y como lo voy midiendo en varios puntos, voy calculando la velocidad en varios puntos en el interior de este ducto. En la práctica realmente nosotros ocupamos un tubo de pitot tipo S, que es lo que ustedes ven aquí. Por debajo vemos la presión dinámica y por encima vemos la presión estática. Y la diferencia de esas presiones, esos dos tubos se conectan a estos manómetros que nos permiten ver la diferencia de presión y con ello calcular una velocidad, ¿ya? El método CH3 y el CH3B van orientados más que nada a conocer la composición de los gases que van saliendo por la chimenea. Y estos gases se pueden medir tanto con un sistema, un analizador de gases electroquímico, que es la versión rápida, digamos, la medición, pero el método obligatorio, que lo que pide la superintendencia es hacer la medición con el método Borsat, que es un método químico, en el cual ponemos distintas soluciones aquí. Es un método de absorción química, al fin y al cabo. Ponemos distintas soluciones y aquí una columna de agua que al fin y al cabo en la medida que va absorbiendo gases como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, se va generando un desplazamiento de volumen acá. Y ese volumen uno lo relaciona directamente con el volumen, perdón, con la concentración de los gases. El método CH4, para determinar la humedad de los gases en la chimenea. Todo esto, fíjense, son varios números que tenemos que juntar simplemente para saber cuánto es el volumen que va saliendo por la chimenea. Eso es todo. Queremos saber cuánto es el caudal de metros cúbicos por hora que están saliendo por la chimenea. Y esto se hace con un set de impingers, ¿ya? Un set de impingers, esto que ustedes pueden ver aquí en este diagrama. Aquí está la chimenea, aquí está la sonda de succión, y las muestras pasan por estas trampas. Ya son, al fin y al cabo, unos recipientes de vidrio que tienen agua o tienen silicagel o están vacíos para capturar toda el agua que traía la muestra. Y con ese volumen que capturamos de agua, estimamos la humedad del gas. Y finalmente el método CH5 es el que junta todos los datos anteriores y nos permite determinar la emisión de partículas. Y eso se logra gracias a un filtro. Si se fijan, todas las otras mediciones eran para poder determinar la velocidad de los gases, pero ahora queremos saber cuántas son las partículas que salen por aquí, la masa de partículas. Entonces, para eso ponemos un filtro en la sonda de succión, el cual va a ir capturando las partículas de un volumen de succión conocido. Entonces, finalmente vamos a poder saber cuánta masa de partículas tenemos en un volumen conocido, y eso es lo que buscamos, los miligramos por metro cúbico de partículas que van saliendo por la chimenea.
como dije, un método isocinético, por lo cual la velocidad de succión debe ser igual a la velocidad de la chimenea. Este es el tren de muestreo que usualmente ocupamos. Aquí está el esquema, como decía, bueno, la sonda, que pasa, este es el muro del ducto, la sonda, aquí está el filtro dentro de una caja caliente, que tiene que estar calefaccionado, también la sonda, y finalmente un baño, una caja fría, que es donde pasan los impingers para capturar la humedad. Aquí hay una foto, por ejemplo, de la medición en el puerto de muestreo. Entra la sonda y aquí está la caja caliente, donde aquí en el interior hay un filtro, y aquí está el set de impingers. Esto está lleno de agua con hielo y los recipientes de los impingers que van a capturar la humedad. Al final, ¿qué hacemos con el filtro? Esa es la pregunta. A ver, tenemos aquí el filtro, ahí el filtro, o aquí el filtro. Aquí adentro está el filtro. Ese filtro que hacemos, después lo llevamos a un laboratorio de gravimetría, que también gracias al proyecto FIC ahora tenemos todo lo necesario. Medimos su masa y finalmente vamos a tener la masa de material particulado y el volumen muestreado. Y eso es lo que busca el laboratorio, poder entregarle a la empresa una determinación de la masa por volumen, ¿ya? Es decir, los miligramos por metro cúbico que está emitiendo la caldera, ¿ya? Eso con el CH5. Ahora, ¿en qué cambia al EPA 8? Ya casi terminando, es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia es que cambiamos el filtro por un sistema de trampas que van a capturar el ácido sulfúrico y los componentes del dióxido de azufre. Si se fijan, acá, bueno, la sonda cambia por una sonda de vidrio primero, y segundo, los impingers ya no tienen agua o están vacíos, sino que tienen un baño de isopropanol, alcohol, para capturar el ácido sulfúrico. Aquí hay también un filtro para el ácido sulfúrico, y los otros tienen, si no me equivoco, agua oxigenada. Eh, agua oxigenada. Y esas soluciones después las llevamos al laboratorio y por medio de una titulación Torio-Vario determinamos la masa de dióxido de azufre que se sacó de un volumen muestreado. Y podemos entregar de nuevo para contrastar con las cifras de la norma, ¿ya? Eso es el método de EPA 8 y eso es lo que tenemos que agregar, este método en particular. Aquí hay algunas fotografías, justamente la sonda de vidrio, la caja caliente cambió aquí, es una caja fría, solamente con el portafiltro, y ahí están los 4 impingers de eso. Como buena noticia para ustedes, el proyecto contempla 12 mediciones de dióxido de azufre gratuitas, por lo cual si alguna empresa está interesada en realizar una medición gratuita, debe contactarse a equipus@utalca.cl o en contactarse con alguien del equipo. Generalmente Rodrigo Pozo es nuestro encargado de contactar a las empresas. Él seguramente los va a visitar o los va a contactar y va a hacer esta oferta, ¿ya? Y mientras no tengamos una acreditación, vamos a hacer estas mediciones gratuitas para nosotros entrenarnos y para que a ustedes les sirva la información. Con eso aspiramos pronto a ser una entidad técnica fiscalizadora ambiental. Estamos a espera de la respuesta de la Superintendencia del Medio Ambiente. Y bueno, les muestro nuestro equipo, nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Estamos en todas las plataformas y en nuestra página web kipus.cl. Muchas gracias. Espero no haberme pasado del tiempo. No sé si me pasé o no. No, está bien. Está Súper. bien la clase, porque fue como una clase así, representando su formación como académico. Gracias, Joana. Muchas gracias, profesor Varas. Y ahora contamos con 10 minutos aprox o algunas preguntas. De hecho, ya existen algunas preguntas, así que vamos a esa ronda. Primero que todo, agradecer a los expositores, a Mario, a Rodrigo y a Felipe por sus exposiciones y también por ser parte de este evento. Las preguntas voy a hacerlas las que hicieron acá en la sección. Dice, me imagino que esto la preguntaron Natacha Salgado con respecto a Rodrigo, creo que era justo en esa presentación, que dice, con respecto a esto, ¿en las empresas de almacenamiento y distribución aplican los planes y normas de descontaminación? Esa es una pregunta, no sé quién la puede tomar. Yo creo que iba a dirigir Sí, Natacha, sí, ¿no? ¿Sí? la responde. Las normas establecidas en los planes de descontaminación se establecen para fuentes fijas independientes de la actividad que realicen. O sea, si esa instalación de almacenamiento tiene una caldera, por ejemplo, le aplica la caldera. O eventualmente al grupo electrógeno, si es que tienen grupos electrógenos. Pero no hay, en estas normas no está establecida por actividad, básicamente, sino que por tipo de fuente. Ok. Muchas gracias, Rodrigo.
aquí dice Rodrigo Videla, está un poco ambigua, no sé si alguien la puede tomar también. ¿Los límites son solo para el MP, material particulado? A ver, en los planes de descontaminación se establecen límites para emisión de material particulado y MPTP, si es que se refiere a material particulado total, que es el que se mide con el método EPA 5, exactamente, están como a material particulado. ¿M? Pero también agregar que en los planes se regulan límites para dióxido de azufre y en las otras normas, como en las normas para termoeléctricas, para instalación de coincineración, además se regulan otros contaminantes como el monóxido de carbono, eventualmente plomo, arsénico y otros metales, etcétera. ¿M? Gracias, Rodrigo. Y aquí viene una pregunta general que hace Adolfo Uribe. Buenas tardes, muy interesante la charla. Una pregunta abierta para cualquier expositor. Aquí se pueden explayar cualquiera de ustedes. Según las presentaciones, las fuentes fijas calderas son los principales precursores o emisores de dióxido de azufre. ¿Cómo se distribuyen estas emisiones por tamaño de empresa? ¿Será el caso del dióxido de azufre un problema solo de grandes empresas o grandes calderas? ¿Qué tan relevantes son las medianas y pymes en las emisiones de dióxido de azufre? En caso de ser relevantes, ¿qué desafíos presentan ellos para sumarse a la regulación o para medir o estimar emisiones? Me pregunto en los efectos distributivos en el parque de emisores. Saludos a los expositores. Así que hay varias preguntas ahí. Yo creo que algunos o se pueden ahí aportar cada uno de los expositores a estas preguntas. Si gusta, parto yo, pero creo que Rodrigo tiene la información del inventario de emisiones mucho más clara que yo, pero Perfecto. solo como un comentario o una percepción personal. O sea, claramente hay un esfuerzo, o sea, hay un impacto, como dice Adolfo, eh, importante de la gran cantidad de pequeños emisores. Eh, Sin embargo, claro, la norma no los alcanza a tocar a la mayoría de ellos, yo diría por un tema de potencia, que es lo que se exige en el PDA al menos. Y yo creo que es más bien un tema de capacidad de fiscalización de las instituciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. Me imagino que al incluir los pequeños emisores, me imagino que se vuelve algo ya impracticable de fiscalización. Me imagino que por ahí va uno de los temas. Ahora, si es que fuesen, seguramente, aún así, las grandes calderas, eh, el nivel de emisiones de una sola caldera de gran tamaño, obviamente puede significar una equivalencia a muchos pequeños emisores. Pero es una opinión sin mucha, digamos, información del inventario en sí. Yo creo que ahí Rodrigo nos puede ayudar con lo que él presentó y tiene a mano. Sí, bueno, la cantidad de emisiones de dióxido de azufre, más que por el tamaño mismo de la fuente, tiene que ver con el combustible que usa. Entonces, m- combustibles como el carbón, por ejemplo, los petróleos pesados, tienen mayor emisiones de dióxido de azufre que, por ejemplo, las que usan petróleo diésel o gas, un combustible gaseoso en cantidad de gramos o kilos o toneladas de emisión. Entonces, si tengo una caldera industrial a carbón, por ejemplo, pongo en el caso de am, lo que era Llanza o Sugal, por ejemplo, que está ubicada en Talca, que tiene 8 calderas a carbón. La cantidad de dióxido de azufre que emite ese, pues son calderas grandes. De hecho, es una de las empresas que califica para pagar impuestos verdes. Entonces, eso es una gran emisión. Ahora, si tenemos caldera o fuentes más pequeñas o hornos que tienen un combustible como carbón, por ejemplo, y si tenemos muchas, la emisión también va a ser relevante, pero más dispersa. Sin embargo, las fuentes más pequeñas generalmente ya no están usando, por lo menos en las zonas donde hay planes de descontaminación, ya no encontramos combustibles sino que están derivando combustibles más limpios de a poco. Y también cuando se establece una norma de emisión, se hace una evaluación económica, una evaluación
socioeconómica, por decirlo así, se hace una evaluación social y económica, por lo tanto se ve cuánto es el costo de implementar una medida y cómo ese costo lo va a pagar tanto el Estado a través de subsidios, a través de fiscalizaciones, porque en el fondo es un costo que tiene implementar esa medida, y los privados además. Y en este caso la capacidad que pueden tener un pyme, un MIPYME, no va a ser tan importante como una gran empresa que tenga más flujo económico. Por lo tanto, el equilibrio y finalmente el beneficio neto de implementar una medida lleva a establecer eh, límites para cierto tamaño de fuente hacia arriba. Muchas gracias a los expositores por su respuesta. Perdón, ahora, para más Ah, detalle, perdón. sí, Dale. ahora, del inventario de emisiones, aquí en el chat voy a incluir el link al informe de inventario de emisiones, porque ahí aparece Súper. harto más detalle de eso. Muchas gracias. También dentro del chat, Fabiola Vial nos pregunta, ¿las detenciones de calderas en preemergencia y emergencia están solo asociadas al material particulado? ¿Al MP? Sí, Rodrigo, yo creo sí, que esa es tu sí, respuesta. sí, sí, ¿Sí sí, sí, o sí, no? sí, Sí. sí, sí, solo la Perfecto. emisión de material particulado. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes que quieran realizarla a voz alzada? Joana, veo aquí una pregunta en el chat también que preguntaban justamente a Rodrigo. La normativa es la que se lleva todas las preguntas, parece. Una pregunta para Rodrigo. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se demora el PDA una vez que la zona es declarada zona saturada del Valle Central? Eh, Eso es relativo, pero en este proceso, el actual, se declaró el 2021. Esperamos que este 2023 a final de año esté el anteproyecto, después va a una consulta pública, un proyecto definitivo que debería estar durante el año 2024 y finalmente operativo 100% año 2025. Y hay una más para Mario, me dice. Ah, perdón. Lo que pasa es que yo no sé si las preguntas le hicieron... acá están acá abajo. Sí, están en el chat de abajo. Ya, Pero hay una que dice Mireya Salgado. Pregunta para Mario Koenig. Para Ya. el no, agua, para dale. el agua, ¿la leo yo, Joana? O... Sí, es que yo no la tengo. No Ah, sé ya, si está perfecto. Por dirigida a ti eso, solamente, por eso. Yo esas me llegan a tampoco mí. veo las preguntas. Ya, por eso, como anfitrión parece que son los yo las puedo ver. Mireya Salgado Sí, no la pregunta para Mario Koenig, para el agua utilizada para la neutralización en el método Scraber, ¿qué aditivo es mejor? ¿El uso de amoníaco o soda cáustica? ¿Es recomendable o solo requiere agua pura? ¿Se entiende, Mario? Para Sí, oye, para la neutralización del agua sulfúrico no soy experto. Yo no sé, de verdad, yo no sé cuál es mejor. Um, Imagino que la segunda opción, no el amoníaco, porque la soda amoníaco está cáustica. caro. Soda cáustica, yo imagino, se aplican eso, pero no estoy, no estoy un experto en este tema, de verdad, Ok. de la neutralización. Perfecto. Tengo otra pregunta acá de Natacha Salgado. ¿A quién pueda dar respuesta? Sé que no es el tema que nos convoca, pero si fueran amables de compartir información en caso de derrames de dióxido de azufre a ríos y caudales, ¿qué tipo de método de descontaminación o neutralización es más recomendado y más rápido? Así que, por si tienen información, dice ella, que se pudiera compartir. Y si tienen alguna respuesta atendiendo a esa pregunta, ideal. Pero de los ríos, also, no hablamos sobre SO2, hablamos sobre un, un ácido, ya, Claro. De todas formas, Natacha, ahí yo tampoco manejo la información en específico para remediación de caudales, pero si gustas te puedo derivar con un colega de la Universidad Católica que trabaja con remediación justamente de, bueno, de suelos, pero sabe bastante también de remediación de agua. Así que si gustas me contactas a fvaras.utalca.cl y yo te puedo hacer el contacto para que
logres encontrar información más relacionada al tema agua. Sí, eso es lo que ella solicita, en realidad, que se le dé alguna referencia para poder profundizar un poco en el tema. Yo creo que no hay más preguntas. Si hay alguno que tiene, está Rodrigo Fico envió el informe inventario de emisiones es decir, la página, el link para que puedan acceder. Así que, ¿estamos? ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que ya estamos en el tiempo además. Así que damos por finalizada la sección de preguntas y desde el Centro Tecnológico Quipus agradecemos a nuestros expositores y en especial a nuestros asistentes por darse el tiempo de participar en esta jornada. Aprovechamos de agradecer al Gobierno Regional del Maule por el apoyo y financiamiento a esta iniciativa que contribuirá al cumplimiento de la normativa ambiental. En Quipus estamos convencidos que la colaboración y el trabajo en conjunto son claves para lograr una región más sostenible. Los invitamos a continuar trabajando juntos y a seguir nuestras actividades en las distintas plataformas. En LinkedIn como Centro Tecnológico Quipus, en Instagram @quipus.talca, en Facebook quipus.talca, en Twitter @quipus_utalca y en nuestro sitio web quipus.cl. Con esto concluimos el webinar Emisiones de dióxido de azufre, normativas, medición y control. Esperamos que esta información le permita enfrentar de mejor forma los desafíos ambientales de sus empresas. Gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día. Hasta pronto.